Claro, yo prefiero veces que lo lea alguien, usted lo lea y lo recomiende y dice, aquí no tengo, venga, le recomiendo leer, porque ahí en la biblioteca nadie va a buscar. Sí, ha bajado mucho la visita a las bibliotecas. Sí, no, y además no tiene como gracia eso. ¿Qué tal? ¿Ya? ¿Empezamos? Sí. Alejandro, le presentamos a Omar. No, ya, No, ya. Ya se saludaron. Venimos de allá. Listo, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Les queremos dar la bienvenida a nombre del Departamento de Comunicación, del área académica de posgrados y sobre todo de Ibero TV, a nombre del profesor José Gutiérrez Rasura, a quien le voy a ceder la palabra para que él presente a nuestros invitados. Nos da mucho gusto y nos sentimos muy honrados de contar con la presencia de dos colaboradores muy célebres de la red TAL y especialmente al profesor Omar Rincón, que es el coordinador de este libro que vamos a presentar el día de hoy. Así que le cedo la palabra al profesor José Gutiérrez Rasura. Hola, ¿qué tal? Pues gracias por su asistencia en estas tardes difíciles. Soy José Gutiérrez, soy coordinador del Técnico Superior Universitario en Producción Audiovisual y Digital y también del proyecto de Ibero TV. Lo que nos reúne el día de hoy pues es la presentación de un nuevo libro que nada más llegó a mi pantalla de computadora y lo leí casi de inmediato todo. Un libro que me parece que es fundamental. Estábamos hablando hace rato que aquí mismo en el departamento se suele hablar de la televisión como algo del pasado, como algo que ya no existe, como algo que ya ni siquiera vale la pena ni siquiera mencionarlo, como si fuera una especie de fósil que solamente para paleontólogos es importante. Y la verdad es que no, justamente en una de las páginas de uno de tus artículos hablabas de cómo es al revés, justamente se ha duplicado o triplicado la audiencia televisiva y eso lo podemos constatar simplemente pues encendiendo la televisión o las pantallas o el teléfono celular o donde veamos televisión. Lo que pasa es que la televisión se ha ampliado. Y entonces para nosotros es especialmente importante tener a Omar hoy día aquí hablando de televisión, porque es urgente hablar de algo que es vivo, que es un reto para todos, que es un campo de exploración. En el caso de lo que me toca a mí y de los estudiantes del programa técnico que por aquí andan algunos con sus cámaras y demás, es claro, es la cuestión de la práctica, de la creación, pero para los estudiantes de posgrado, pues aparte de que desde luego puede ser eso, pero también la reflexión sobre los fenómenos mediáticos que siguen existiendo y siguen siendo importantes. Entonces, bueno, para mí es un enorme gusto el poder tener esta charla. Y bueno, me gustaría pasarle la palabra a Alfonso Hurtado, colega egresado de la Ibero, y él es el director de contenidos y de coproducciones de la Red TAL. La Red TAL es una asociación que agrupa las principales canales de televisión público, universitario de Latinoamérica. No sé el número, a lo mejor ahorita nos dices, pero son muchas televisoras y es una red muy activa, muy participativa, muy colaborativa. Hay coproducciones, hay encuentros, hay intercambio de programación y es como una especie de faro, así yo lo veo, de lo muy bueno que tenemos en televisión, ¿no? Y bueno, entonces me gustaría pasarle la palabra a Alfonso, que nos hable un poco, y luego a lo mejor, Samuel, tú nos quieres decir algo ya desde la perspectiva del departamento y de la comunicación, y luego podemos pasar con tu presentación, Omar, y desde luego pero antes, los estudiantes tendrían su participación. Sí, me gustaría tal vez después de Alfonso y hacer un comentario, invitar a las tres alumnas que hicieron 3 lecturas de 3 capítulos, entre ellas Dalia, y por ahí debe estar, Bueno. ¿quién más? Tania, no sé si llegó Tania. Arlet, ¿tú también? Ok. Bueno. Y después ya darle la palabra a Omar, ¿no? Muy bien. Bien. Gracias, colegas. Buenas tardes a todos. Yo creo que aquí lo importante es escuchar a Omar, porque él es el editor de este libro
Yo solo quiero contarles que sí, como decía José, yo represento a Televisión América Latina aquí en México. Tengo años de participar con TAL y en los últimos estoy ya trabajando 24/7. Este libro que va a desmenuzar sabroso ahora Omar, se pensó con motivo del 20 aniversario de Televisión América Latina, que surgió en 2003 como el sueño de los cineastas, un grupo de cineastas y productores en Brasil, en San Pablo específicamente, al que después se fueron sumando otros cineastas y gente del audiovisual de Cuba, de México, de Chile, de Argentina, de Colombia. Nosotros estamos cumpliendo 20 años este 2023, esperamos cumplir otros 20, nos queda mucho camino por recorrer y este libro quiere celebrar esas 2 décadas de trabajo audiovisual en nuestro hermoso continente. Y creo que hay que escuchar ahora, ¿no? A Omar. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, a mí me gustaría quizá nada más hacer como un pequeño contexto. Seguramente la mayoría de los que estamos aquí ubicamos al profesor Omar Rincón, seguramente han leído su trabajo. Es uno de los académicos colombianos y latinoamericanos que más tienen producción desde el campo de la comunicación y la cultura en temas de comunicación y política, comunicación y cultura, comunicación y televisión. Y yo creo que es importante, bueno, celebrar esta publicación y todas las publicaciones que además nos comparten. No sé si los estudiantes que están aquí, tanto de maestría o doctorado, ya visitaron la página de la fundación, especialmente del proyecto de FES, donde están disponibles todos estos libros en digital, en PDF. Además, vamos a donarlos gracias a su generosidad a la biblioteca. Tendrán como 40 o 50 publicaciones ahí en... No tantas, pero como 25 por ahí. Material de primera Todas de que está comunicación. en PDF y muy diverso además. Entonces, creo que vale mucho la pena que visitemos el sitio y que consumamos esos materiales. Y bueno, especialmente este libro, desde que José me platicó la posibilidad, que fue muy pronto, ¿no? De poderlo presentar, pues dije, claro, hagámoslo porque además estamos empezando el semestre de verano en la universidad y pensamos que esta actividad podía servir como un punto de arranque para iniciar los cursos de verano. Y qué mejor con alguien que tiene tanta experiencia y además tanto trabajo durante tanto tiempo, ¿no? Me gustaría nada más comentar en relación a este tema de televisión. Ahorita decíamos, prácticamente, lo decía Omar, ahorita seguramente lo platicará, la televisión pública como objeto de estudio ha sido un objeto totalmente invisibilizado y descuidado por la Academia Mexicana. Y por varias razones y latinoamericana, ¿no? La primera de ellas, desde hace mucho tiempo, ya lo sabemos, la dominación o la hegemonía que tuvo el pensamiento marxista en los años 60, 70, 80, hasta la fecha en muchos lugares todavía, ya de manera muy transformada el marxismo, pero las épocas duras de los años 60, 70, 80, 90, de la guerrilla, los movimientos sociales, todo lo que pasó con el bloque entre capitalismo y socialismo, todo lo que sucedía con los movimientos populares, las luchas armadas, en fin, obturó en buena medida en la academia el que se pensara o se investigara, por lo menos etnográficamente, haciendo trabajo de campo la televisión, ¿no? En el caso de México, ustedes pueden confirmar esto que les estoy diciendo con un par de referencias bibliográficas. La primera de ellas, un libro que publicó en 1985, uno de los académicos hoy en día más importantes de la comunicación en México, que es Raúl Trejo del Abre. Raúl Trejo del Abre, él se formó en la UNAM y se desarrolló hasta la fecha en la UNAM, tiene un libro de 1985 que básicamente es, pues lo voy a decir así, como es hoy en día, 35 años o 40 años después de haber sido publicado, es un panfleto en contra de Televisa. Básicamente es un libro desde un punto de vista marxista, muy cerrado, muy limitado en las argumentaciones, como se hacía en aquella época. Digo, no es culpa del autor, es un clima de época. Y es una crítica, pues, basada mucho en documentos secundarios, en fuentes no directas. Y la otra cosa que les quiero comentar para que vean qué tan ausente ha estado este tema de la discusión en América Latina y en México. Yo recuerdo haber visto una estadística de tesis y de artículos publicados en México sobre la televisión hace unos 15 años,
Y recuerdo y me llamó muchísimo la atención que solamente 2 trabajos de los varios cientos que venían en la lista de textos sobre televisión en México estaban hechos con trabajo de campo. La mayor parte de textos sobre televisión pública, privada, de cable, lo que sea, eran textos con fuentes secundarias y con conocimiento indirecto sobre cómo funciona la televisión. Bueno, y esto particularmente en la Ibero lo hemos vivido de manera, digamos, tangencial. ¿Por qué? Porque por la historia de la Ibero y la carrera de comunicación y el departamento de comunicación, desde los años 70, egresados de comunicación y profesores de comunicación aquí en la universidad han colaborado con los medios comerciales y los medios públicos. Aquí en la Ibero hemos tenido un relato diferente de la televisión, principalmente porque los profesores y estudiantes que después se han incorporado al mercado laboral han trabajado en los medios, tanto públicos como privados, y especialmente en la televisión. Y hemos tenido desde hace décadas, podría platicarles ahorita de 2 proyectos rápidamente, un proyecto con Televisa que duró casi 20 años, donde hacíamos investigación con los productores de diferentes productos comerciales de Televisa, dígase telenovelas, Juegos Olímpicos, mundiales, proyectos de noticieros, donde los productores venían a dejarnos temáticas y las investigábamos con los alumnos. Eso obviamente nos daba una visión totalmente distinta de la televisión, en el sentido de que los productores, por ejemplo, ustedes saben que hoy en día en México, desde hace varios años, el programa con más rating y audiencia en México, pues es La Rosa de Guadalupe. Hemos tenido aquí al productor de La Rosa de Guadalupe diciéndonos por qué hace La Rosa de Guadalupe. Y hemos todavía tenido estudiantes que se quejan de La Rosa de Guadalupe, demandándole a la televisión que sea más inteligente, que la televisión sea más culta, que no engañe, que eduque, que ilustre, ¿no? El argumento que se viene repitiendo desde hace muchas décadas. Entonces, creo que esas 2 evidencias son suficientes para darnos cuenta del desconocimiento que académicamente tenemos de la televisión, sobre todo porque los académicos solemos estar muy separados del mundo real, entre comillas, de la producción, y por eso el caso de Ibero TV es muy interesante, encabezado por José y donde hay varios colaboradores aquí presentes, porque ellos están justamente desde la realización, desde pensar la producción, desde pensar a través de la imagen y el sonido, colaborando en proyectos académicos, y creo que eso nos enriquece mucho como departamento, también para que los estudiantes de maestría y doctorado lo conozcan y se acerquen a estas áreas del departamento. Otra cosa que me parece también muy importante destacar desde el punto de vista académico para los posgrados de comunicación de nuestra universidad y del departamento es el tema de la comunicación y la cultura. La línea de comunicación y cultura fue una línea muy importante en nuestro departamento, ya no existe como tal, existió en sus momentos, digamos, más emblemáticos, sobre todo en los años 90 y en la primera década del siglo XXI. Como parte de esa línea, aquí desde los primeros años 90 tuvimos la visita del profesor Jesús Martín Barbero, hemos tenido aquí al profesor García Canclini y a otros tantos representantes de esa línea de investigación sobre comunicación y cultura. Y sabemos que la línea de comunicación y cultura, que es una línea todavía muy fuerte en América Latina, justamente se desarrolló no en contra, pero de forma crítica, distanciándose de el llamado dualismo o el pensamiento esquizofrénico del marxismo, que donde olía entretenimiento, olía a enajenación, a estupidización, donde había diversión o consumo o placer o deseo, el marxismo veía el terror del capitalismo. Entonces, afortunadamente en la Ibero no tuvimos esa versión de la academia, tuvimos más diálogo con productores, con realizadores, con guionistas, con gente que está en la televisión y con académicos en los cuales yo insertaría en la genealogía como el más emblemático quizá en este momento en América Latina, a Omar Rincón, de esta genealogía que viene desde los años 60 y 70 cocinándose, pasando por estos académicos en los cuales hay una lista muy larga de algunos de los que están afortunadamente todavía vivos y vivas y otros que ya no nos acompañan, ¿no? Como el caso del profesor Jesús Martín Barbero. Y bueno, la invitación para todos es que leamos el libro. El libro, su objeto de estudio es la televisión pública, lo cual es todavía hace más raro e inusual esta publicación. No es Netflix, no son las grandes producciones internacionales que a todo mundo le gusta ver o consumir, es la televisión pública. Pregunto aquí si nosotros somos consumidores de TV 14, de la televisión regional pública, ya no se diga Canal 22, Canal 11 y las otras televisoras. Sería interesante cuestionarnos y qué estamos haciendo con ese objeto de estudio, si lo estamos abordando, si no lo estamos abordando. Así que
Felicidades nuevamente a la Red TAL, a Omar, gracias por la generosidad de visitarnos, aunque no estaba del todo planificado que viniera hoy, lo hizo de manera muy generosa, así que muchas gracias. Me gustaría entonces rápidamente darle la palabra en primer lugar a Dalia, después a Arlet y después a Tania Daniela, no sé si me está olvidando alguien por ahí, de los que iban a comentar capítulos. Si quieren pasar acá para que nos digan su opinión de lo que leyeron, si son tan amables. Dalia Morquecho es estudiante del doctorado en comunicación. Un aplauso para ella, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Primero, pues, felicidades por el libro. Veo que no es su primer intento por reunir a una serie de profesionales. Y la primera pregunta que a mí me surge cuando lo encontré hace un par de años en mi búsqueda académica por desarrollar mi objeto de estudio fue, ¿cómo le hizo? O sea, ¿cómo consigue encontrar intereses en común y a una serie de investigadores que estén dispuestos a conformar un libro, ¿no? ¿Cómo consolidó esa parte? ¿Y cuáles fueron los principales retos, no? Además de todo, cómo de distintos países, en distintos idiomas, cómo es que logra esta sincronía para hacer este libro, ¿no? Esta es una de las preguntas, primero, así a bote pronto, que me surgen desde que leí a Omar Rincón. De hecho, les recomiendo otro libro que me pareció buenísimo, que me sirvió para mi tesis de maestría, que se llama Los telepresidentes, cerca del pueblo, lejos de la democracia. Esto es porque yo me especializo un poco más en comunicación y política. Entonces, este libro me trae, ¿no?, distintos casos, como bien lo hizo de cómo observan los profesionales la comunicación política en distintos entornos, ¿no? Particularmente ese es especialista en presidentes, este es especialista en la televisión pública. Ahora bien, yo voy a hacer comentarios sobre dos apartados que me parecieron muy interesantes y que tuve a bien de elegir. El que se llama búsqueda de audiencias. ¿Y por qué me pareció interesante? Pues bien, pues porque hay un deber ser, ¿no? En cómo es la televisión pública, cómo deben de ser sus valores, cómo deben promover una diversidad sociocultural que dan lugar a estéticas y narrativas, ¿no? Cada país tiene sus distintas, pues, diferencias culturales, digámoslo así. Entonces, lo que yo rescato y lo que me gustaría que se lleven de este capítulo, pues es importante ver quién nos ve, ¿no? Nos pregunta aquí el profesor Samuel, ¿vemos nosotros la televisión pública, no? Somos aquellos que les dan rating y cómo ha evolucionado la televisión pública. Y también hablarles sobre cómo el rating ha logrado o ha programado a los productores para que programen sus contenidos en función del rating, ¿no? Y hay una responsabilidad en ese sentido, y la televisión pública tiene una responsabilidad. Decía una parte, lo que realmente importa no es la pertinencia del rating, sino cómo y para qué se utiliza, ¿no? ¿De qué me sirve crear contenidos como programas como La Rosa de Guadalupe, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decirme en ese sentido este programa? Y bueno, también otra parte interesante que me pareció y que creo que me gustaría dejarlo sobre la mesa es que si bien es cierto que las televisoras públicas estatales también tienen que entrar en el proceso de la industria, ¿no? Y es cuando vemos pues este tipo de programas, ¿no?, de revista. ¿Por qué lo siguen haciendo? Pues porque pues hay un entramado, ¿no?, de disputas empresariales, discursivas, donde intervienen otras industrias, la publicidad, y es posible y es necesario ver cuál es el valor público de la televisión en ese sentido. Y por otro lado, hablarles de un capítulo que además me llamó luego porque es de la pandemia. Yo estoy trabajando en comunicación en COVID-19. Es el capítulo que se llama Televisión Pública en Pandemia. Y bueno, recoge 4 experiencias de Argentina, Colombia, México y Panamá sobre qué fue lo que pasó, ¿no? Como sabemos, la pandemia pues, fue un fenómeno que tomó por sorpresa no solamente a nosotros, sino a los gobiernos y por lo tanto a las industrias del entretenimiento y a las industrias de la televisión. Y bueno, decía, ¿no?, que esta inesperada llegada desde febrero de 2020 pues trajo como consigo
pues un esquema de cuarentena y un reto también para las televisoras, para cómo podemos ofrecer un servicio a la ciudadanía, ¿no? Cómo podemos tener un modelo que pueda ser de teleeducación, incluso, que no estaba muy contemplado, ¿no? El famoso Aprende en Casa en México, por ejemplo, ¿no? Cómo teníamos a nuestros niños tomando clases, viendo la televisión y cómo representó, pues, un reto importante para, pues, tanto para los alumnos como para en general, para la sociedad, este nuevo modelo que además, nuevo modelo entre comillas, porque decían que esto ya se había hecho antes, ¿no? Tenemos el caso de las telesecundarias, ¿no? Digamos que recogimos esta experiencia, la traemos a México, bueno, más bien la recuperamos y luego tratamos de hacer que funcione, ¿no? La verdad es que es bastante cuestionado, pero bueno, fue lo que ocurrió, hicieron lo que pudieron en ese sentido. Seguramente habrá algunos temas de rezago educativo, pero bueno, el modelo de televisión que buscaba resarcir esta parte, pues fue el de Aprende en Casa. Y pues ahí nos encontramos con nuevamente con este deber ser, ¿no? Eso es lo que noté a lo largo de los capítulos, que siempre se espera un poco más de la televisión estatal, de la televisión pública. Se espera que haya una responsabilidad, ¿no? Se espera que además sea atractiva, se espera que además venda y se espera que además los que la ven estemos educando al que la ve. Entonces, se espera también que pues haya un ejercicio de compartir conocimiento, también para contrarrestar un poco lo que se fue dando de las fake news, de las noticias falsas, y cómo podemos enriquecer contenidos que puedan ser atractivos, pero también útiles para la sociedad. Y en este apartado había pues un enunciado, una premisa que me pareció importante y que me gustaría preguntarle. Usted, decíamos, ahora que pasó lo de la pandemia y que nos tomó por sorpresa, ahora se habla de un protocolo para en casos de emergencias, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora si vuelve a pasar? Es nuestro deber. ¿Podría hacerse un protocolo para que las industrias puedan prevenir sucesos emergentes en contingencias sanitarias, en escenarios de incertidumbre? ¿Qué tan viable lo considera? Porque trato de hacerlo yo, pero desde el campo de la comunicación de los gobiernos, pero me pongo del lado de las industrias y me gustaría saber de los profesionales que se encuentran aquí, que además tienen experiencia, si es viable, ¿no? Es viable, puede hacerse, y pues nada más me quedo con esta gran invitación a leer el libro. La verdad es que como es un pues es un recopilado de varios profesionales, la verdad es que los capítulos no son pesados, entonces sí es una lectura pues bastante amena, y además yo creo que lo que enriquece muchísimo también es que hace esa parte comparativa, ¿no? Indiscutiblemente tenemos que situarnos hacia nuestro país, si somos mexicanos, y si lo leen estudiantes extranjeros o gente de fuera, pues traerá esa parte de enriquecimiento cultural. Muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a pedir a Arlet, que es estudiante de la maestría, si por favor puede pasar. Sí, por favor. Bueno, muchas gracias. Ya conocía un poco de su trabajo por el libro de Mujeres en la Comunicación, pero nunca lo había entendido como que también llevar la parte de la televisión, y entonces me gustó cómo lo centraban primero en qué es la televisión, como este punto de encuentro para las familias, donde tienen que haber contenidos que sean para toda diversidad de público, porque como que a veces son temas que obviamos, sabemos que ahí está la televisión y que ahí están los contenidos y los programas, pero no sabemos tampoco para qué nos están sirviendo. Entonces, como volver a hacer ese recordatorio, fue importante para el capítulo que leí, que fue el de lo público, los públicos y la pública, donde es una entrevista a Mariana Lotespil. Y mis preguntas y reflexiones van sobre ella, bueno, para
quienes no leyeron este capítulo, ella es una productora y gestora que se dedica especial a los contenidos sobre infancias y adolescentes. Entonces, lo que busca es capacitar a productoras y capacitar a canales, sobre todo de televisión pública o privada, para que puedan generar como contenidos educativos y desde dónde. Entonces, una de las partes que ella decía es que los medios públicos son quienes más tienen el compromiso de meterse como de crear contenidos que sean de utilidad. Pero en México tuvimos el año pasado el caso de la fallida serie de Caníbal, que hablaba sobre los temas de feminicidio en México y cómo lo llevaron desde, pues, esto de la historia de los crímenes, desde el espectáculo. Fue llevado desde Canal 22, Justicia TV, Canal de las Estrellas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que justo son estas entidades públicas y del gobierno que trabajaban para visibilizarlo, pero no supieron cómo llevarlo, ¿no? Entonces, también, pues decía Mariana, que justo en los canales públicos tienen todo los fondos y las personas y los espectadores para poder realizarlo, y que la televisión privada a veces tenía como otro tipo de público, otro enfoque más de entretenimiento, y sin embargo, en casos como de reflexión de temas sociales, hay canales privados que han tenido más estas como contenidos atinados, que el caso, por ejemplo, de esta serie que les comento de Caníbal, como si es por el caso particular de que no tenemos como que este entendimiento de la televisión o de dónde habrá venido como pues este fallo, porque había personas expertas, había como todo un contexto para que se pudiera lograr y pues no lo tuvimos. Y también para la parte de cómo narramos para un espectador que también es un ciudadano, que también son temas que están dentro de la agenda, como por ejemplo el caso del feminicidio en México, cómo podemos llevar estos contenidos para que justamente no sean solo algo más que se está viendo, sino algo que se entienda por qué, o que no lo vean como algo pues ajeno a las realidades, sino el por qué hay detrás, y a lo mejor eso también puede ampliar la reflexión. Y pues esas son como mis dudas generales. Gracias. Un aplauso para Arlet. Gracias. Bien, ahora finalmente, antes de escuchar al profesor Omar Rincón, vamos a invitar a Tania Daniela, también es estudiante de la maestría en comunicación. Hola, buenas tardes. Pues bueno, primero que nada, yo soy Viola Rosa de Guadalupe, de hecho me encanta. Sí, y me encanta la televisión pública, como que justo no me gusta tener esa decisión entre como mi vida académica y como aislarme, ¿no? Realmente la disfruto mucho, no solo la veo como hay objeto de estudio, sino me gusta. Y justo hablando de esto, yo creo que conecto un poco el capítulo que leí y que pues voy a comentar, que es este capítulo que se llama Ficcionar la memoria. Y bueno, creo, sí, me gustó mucho justo porque creo que, continuando con lo que dice el maestro Samuel, todas estas narrativas de que entretenimiento o este tipo de discurso, ¿no? De análisis donde el entretenimiento es enajenación, pues justo yo es algo que en lo que estoy en contra, que no me gusta. Y yo creo que justo este capítulo, como de cierta forma, o en mis palabras, como lo entiendo, es buscar como que defiende ese derecho, ¿no? De cierta forma al entretenimiento desde el poder producir programas, en este caso específico series que aborden temas históricos, en este caso pues en el contexto de Chile, pero que se permita de cierta forma la ficción, ¿no? Y con esta ficción pues el entretenimiento. Y me gustó mucho este capítulo justo porque, y lo elegí también porque es un tema que me interesa mucho, ¿no? Tanto la cuestión de la memoria colectiva, ligado pues por supuesto a sucesos políticos, históricos, y también la cuestión de la ficción. A mí me interesa mucho pues ser documentalista. Bueno, ser documentalista, pero justo el semestre pasado yo vi una materia en cine donde yo creo que lo que más se me quedó y lo que más ha marcado mi carrera a poder ser documentalista es que los documentales o las producciones cinematográficas no tienen que ser artículos históricos, ¿no? Sino que se puede permitir un poco como
el jugar, y es algo que menciona aquí el autor, que no le he mencionado, su nombre es Andrés Booth, ajá. Y me justo menciona esto, ¿no? El poder jugar, el permitirse jugar a través de la ficción, pero a la vez abordando estos episodios históricos, ¿no? Se menciona que tiene una película en particular que se llama Machuca, pero más en general abordan estas series que se llama Los 80 y la otra se llama Ecos del Desierto. Y en general, pues el capítulo aborda como esta plática con este director, con este creador, respecto a justo, ¿no? Cómo es abordar estos procesos o cómo es haber creado estas series que se basan en un cierto contexto histórico, pero que al final de cuentas no son, y es lo que se defiende en el capítulo, no tienen por qué ser fieles, ¿no? A la realidad, porque justo te permite el poder hacer este tipo de producciones, jugar, ¿no? Con la creación, con los personajes. Él mencionaba como que en un primer momento sí se hace esta investigación, y permite que se desarrollen así los personajes, situaciones, pero lo demás es juego, ¿no? Lo demás es creatividad, y es algo que a mí me interesa mucho justo porque creo que puede como romper a veces con, por lo menos en mis intereses, como con la barrera de cierto rigor, ¿no? O cierto como estar comprobando todo lo que haces y lo que dices. Y bueno, más allá en cuanto a la televisión pública y el impacto y la audiencia, menciona que estas series fueron muy bien recibidas, ¿no? En específico los 80. Y justo como que abordan un poco eso, ¿no? O sea, cómo se logró que una serie histórica de cierta forma, bueno, sí que tiene este contexto histórico, impactara al público, ¿no? Y es donde, pues claro, recurre otra vez a este poder, ¿no? Esta potencia que tiene el ficcionar, la ficción, y cómo te permite, pues, conectar, ¿no? Con las audiencias o con más audiencias. Hablaba en específico, pues bueno, no conozco esa serie de los 80, pero hablaba nunca la he visto, de este personaje principal. Me parece que era un líder obrero, y menciona cómo pues ya para llevarlo a la ficción lo tuvieron que hacer como con particularidades más de la clase media, ¿no? De manera que al momento en que se produce la serie, se emite, las audiencias pueden como empatizar más, o sea, ya no solo se haría como, tendría un impacto en ciertos círculos sociales, sino que tuvo como más, abarcó más, ¿no? Más estratos sociales, etcétera. Y bueno, pues nada, eso sería en general. A mí este es un capítulo que, insisto, me gusta mucho. Y bueno, continuando con esto de la audiencia, yo creo que también es eso, ¿no? Se me hace como muy interesante ese ejercicio de sí crear contenidos, como el mismo autor, bueno, como el mismo director lo menciona, crear contenidos que generen conversación, ¿no? O sea, que sí tengan como sustancia, ¿no? Que no sean tan banales, pero que también se pueda tener este entretenimiento, ¿no? O sea, es válido como que las personas, no necesariamente como que este documental más ortodoxo, muy histórico, historia, etcétera, escenas y voz en off, sino poder llevar como estos sucesos, seguir trabajando la memoria colectiva, pero también permitirse de cierta forma el entretenimiento, ¿no? Que las personas conecten con este personaje, que haya este drama, etcétera, etcétera. Y yo creo que para mí es como lo más rescatable, bueno, lo rescatable en general lo principal del capítulo que les comparto, y ya, eso sería todo. Gracias. Muy bien, pues ahora vamos a escuchar al coordinador de este libro, al doctor Omar Rincón. Bueno, muchas gracias, Samuel y José, y a ustedes por estar acá, por el premio por estar acá, pero no creo que alcance. Yo pensé que iban a ir menos. Les traje un dulce de coco. Son buenísimos. Son un poquitico largos, lo pueden de pronto compartir si no alcanza para todos. Es populismo televisivo pleno y lleno. Entonces, pásenles ahí para que cada uno tengan ahí. Es un dulce colombiano súper rico. Les juro que es delicioso. Si a uno le gusta el dulce, está bastante bueno como eso. Y muchas gracias por la invitación, y me alegra de estar acá en este claustro y con lo bien que me han recibido en términos de las presentaciones que hizo Samuel y lo que hablaron Dalia, Arled y Tania. Me parece que muchas gracias por eso. Y hay tanto tema que ya no sé de qué hablar. O sea, hay tanto tema que voy a tratar de hacer un poco, ¿cómo llamarlo? Como responsable con lo que cada uno dijo, para ver si pago un comentario estilo PowerPoint, comentar cada cosita ahí. Y parto de lo que dijo José de la televisión muerta.
de que la televisión ha muerto, mucho, yo creo que no hay nada que venda más que matar la televisión. O sea, la televisión la han matado como 40 veces, o sea, la viven matando y la viven matando y la televisión no se defiende. La televisión como que, mira, todo el mundo le dice tranquilo, yo estoy aquí, tranquilo, tranquilo, que después yo voy a llegar y voy a triunfar. Tranquilo, tranquilo. Entonces salió YouTube, muere la televisión. Tranquilo, YouTube, tranquilo que ya va a llegar y ahora aparece un canal de televisión. O sea, hace lo mismo que hace la televisión con comerciales, con eso. Facebook, tranquilo. Ahora, ¿qué hace Facebook? Streaming, lo que hace la televisión. Y así cada una que llega a la televisión dice, tranquilo que yo voy a ganar. Yo no voy a pelear. Yo voy a estarme ahí quieta y les voy a triunfar en eso. Entonces, casi que en ese concepto, me lo dijo alguien muy joven como ustedes, Lucas, que era el hijo de mi ex, que un día estábamos en un centro comercial y me dice el tipo, el pelado tenía 14 años, 13 años, me dice, le digo, oiga, Lucas, ¿cómo hay de televisión en toda parte en el centro comercial? Y Lucas me dice, Omarito, la televisión ha muerto. Digo, no, mire los pantallas, no joda. Todo el mundo viene a un centro comercial a ver televisión, no joda, no. Los restaurantes, todo. Me dice, el concepto que tenías tú de televisión ha muerto. Hoy hay un concepto nuevo. ¿Qué es? Entretenimiento audiovisual expandido. Y yo, wow, pero ese teórico. Al día siguiente yo tenía una conferencia en Medellín y la conferencia la titulé Entretenimiento audiovisual expandido, diciendo cómo la televisión se expandió. Lo que dijo, estoy muerta, pues van a ver que soy un virus, que me tomo todo y me expando a todas las pantallas. Usted no sabe dónde está viéndola, pero lo puede ver en toda parte. Primera pregunta, ¿de dónde sacó el concepto de entretenimiento audiovisual expandido? Un poco lo que llamaba Samuel. Si no, lo cito uno basado en Foucault, no existió. Y entonces les digo, lo dijo un pelado. Entonces, en otro paper, escribí que Lucas Bakken me había dicho eso. El revisor de estilo de la revista indexada mandó preguntar que no había encontrado a Lucas Bakken como autor googleando. Entonces le dije, pero es que es un chico de 14 años, ¿qué hago? No pongo una nota, ¿en qué momento te lo dijo? Entonces yo puse, por no burlarme, Lucas Bakken, un niño de 14 años, mi amigo, el hijo de mi ex, a las 3:20 de la tarde, caminando por el centro andino, me dijo, ¿eso le da cientificidad? No. Pero un poco lo que Samuel decía al comienzo tiene que ver, como nunca vamos, todo nos lo inventamos. Y entonces terminamos diciendo que nosotros nos inventamos todo, pero nunca vamos cómo hacer eso. Para defensa un poco los colegas, Samuel, yo creo que ustedes han tenido una oportunidad que ya quisiéramos tener todos, y es que la industria no se deja investigar. O sea, la compañera Iris está investigando Hexatlón, los de Hexatlón no le van a decir, vení aquí, te metes con nosotros, me miras cómo grabamos el programa. La industria no es. Entonces, ¿por qué investigamos tanto audiencias? Porque las audiencias como los pobres se dejan investigar. O sea, yo le digo a la familia de tal, vamos a tu casa y le investigamos, vemos telenovela Rosa de Guadalupe, le digo a Dalia, déjeme ir con, Dalia fue, no, a Tania, le digo, déjame ir a tu casa a ver Rosa de Guadalupe con tu familia y ella me dice, camine, Tania, vamos todos los días a ver Rosa de Guadalupe, lo veo con su abuela, con su mamá, con su papá, con los niños, y después saco una investigación diciendo cómo vimos Rosa de Guadalupe. Pero en cambio a los productores de Rosa de Guadalupe no me dicen, déjenme ver y grabar un semestre capítulos por capítulo, no me dejan. Entonces también hay un problema de industria y academia de diálogo que es interesante, que deberíamos meterle el diente, como dice Samuel, no eludirlo, no eludirlo, sino que hay un problema real que es la producción. La segunda comentario en esto que quiero pegar en eso, cuando mencionó a Jesús Martín Barbero y la comunicación cultura, un problema que tiene la universidad y la academia, que lo mencionó Samuel, es que tiene problemas con lo popular y con los goces de lo popular. Es que si hay goce, parece que fuera pecado. Parecemos curas católicos, ya que estamos en una universidad jesuita. Yo también salí de una universidad jesuita, que es aquí yo sé que también es como la javeriana, que no es tan grave la cosa. No, hay unas que son más graves, pero la javeriana también yo podía despotricar de los curas y no pasaba nada. Entonces el tema es que parecemos curas que es pecaminoso. Alguien se divierte, pecado.
Pero esto es de la extrema izquierda y la extrema derecha juntos. O sea, la derecha se pone brava si nos divertimos y la izquierda también. Entonces uno dice, pero, ¿y esto? O sea, que la derecha nunca se divierte, ni la izquierda se divierte. Raro. Entonces hay un problema pecaminoso como eso. Yo hice mi tesis doctoral, que es una teoría del entretenimiento. Y la hice en Ciencias Sociales y Humanas. Y los directores y los profesores no querían aceptar que yo le hiciera sobre eso. Me decían, pero está bueno lo que va a hacer, pero cámbiale el nombre. ¿Por qué no lo llama reflexiones en torno al ocio? No, es que no es eso. ¿Por qué lo llama divertimento y sociedad? No, no es eso. O sea, les parecía que la palabra entretenimiento, ¿cómo iba a quedar la Universidad Nacional de Colombia, siendo de izquierda, poniendo la palabra entretenimiento en una tesis? Y entonces nos presentábamos en público y entraba el primer representante. El papel de las víctimas en la resiliencia del conflicto colombiano. Todo. ¡Wow! Siguiente tesis. La construcción del otro en la significación del migrante. Perfecto. Y llegaba yo, teoría del entretenimiento. Todo el mundo miraba, ¿qué le pasa a este man? Está bajándole al doctorado todo el perfil. Y entonces me fue bien en la tesis, los convencí. Y el jurado dijo que tenían que darle premiación. Y el comité académico de la facultad decidió que no, porque daba pudor en público decir que se premiaba algo que hablara de entretenimiento. Entonces tenemos un problema académico, moral, con este tema. Y ahí hay un asunto que es que deberíamos meterle un poco más el diente a eso, porque no es problema ni de Samuel, ni de Jesús, ni de Alberto, ¿no? ¿Cómo se llama? Alfonso es. Entonces, no, es problema de que no sabemos enfrentar. Entonces quería hacer ese comentario general. Y ahora sí me voy a lo de Dalia. ¿Cómo se consigue esto? Creyendo en la gente. Estos libros no tienen ninguno pares. A la gente que invito es o porque la conozco o porque alguien la recomendó. Y si alguien la recomienda, yo le creo. Si yo le digo a Samuel, y necesito a alguien que sea para eso, Samuel me dice, es Dalia, digo, listo, yo no voy a ponerme ni a googlear. Y a la gente le parece raro eso. Entonces el libro no tiene valor académico, no tiene pares. Quien publique aquí no tiene pares. Luego no vale. Pero después, como es open source, como que lo pueden bajar todo lado, como lo llevo dando la profesora por citación, se vuelven más citados los que escriben acá y entonces se vuelve académico. Es hackear la academia desde adentro también, ¿ve? Entonces, automáticamente, y yo soy evaluador de artículos científicos y yo todo el tiempo pienso, ¿yo quién soy para decirle a alguien que no publique? Si alguien mandó ese artículo, que lo necesita publicar para su carrera. Yo no tengo por qué, yo todo lo apruebo. Porque ¿de dónde yo soy el jurado de eso? Entonces también pasa que aquí un amigo escribió un artículo malo, pues no es problema mío, el que lo lea se va a dar cuenta que es malo. ¿Qué me importa? O sea, es como todo, hay unos que son buenísimos para mí, otros, el artículo que leyó Dalia le va a parecer pésimo, si lo lee Tania, le va a parecer pésimo. Es el del COVID, qué porquería de artículo. Y de pronto para Dalia, leer el de Arlet, le va a parecer que es una porquería de artículo de Mariana. ¿Por qué la diversidad? ¿De cuenta que usted aquí hablaron 3 personas? 2 de maestría y una doctorado, y cada uno está interesado en un aspecto. Entonces, ¿cómo puede ser que a uno le parezca todo de calidad? ¿Ve? Entonces, creyendo en la gente y creyendo en una pasión latinoamericana, eso que tú viste después sí es cierto. Yo trato, cuando edito libros, que sea latinoamericano, ojalá los 18 países. En esto, en las mujeres de la comunicación hicimos, y ahora viene uno que metimos hasta el Caribe, 3 artículos del Caribe, porque yo sí creo en América Latina. Yo estoy aburridísimo, lo que más hago es de citar al norte y vivir con el norte. Teoría de colonial y todos los actores son gringos y europeos, ¿no? O sea, ¿es de colonial citando tanto europeo y tanto gringo? Pues, y teoría de colonial y el 80% son hombres. Ahí, tan de colonial. No aparece un afro, no citan a nadie brasileño, nadie argentino. No nos citamos entre nosotros. Entonces yo soy pasión por América Latina, ya por viejo puedo darme ese lujo frente a ese tipo de cosas.
Primer comentario. Segundo, lo de búsqueda de audiencias. Es que no hay una frase fatal. La televisión es frase de eslogan. La televisión es una televisión pública sin público. Y yo creo que a nadie le gusta hacer televisión para que nada lo vea nadie. O sea, en serio. El principio básico es que uno hace algo para que lo vean. O sea, si no, no hay caso. O sea, y es elemental. Pero la televisión pública, y te resumo con una cosa, una vez le pregunté leí una tesis de grado de la maestría de la Universidad Nacional de Colombia, que hizo una investigación con la radio universitaria de su universidad. Y le preguntó a un productor, realizador de un programa de radio de la Universidad Nacional de Colombia, la emisora como la Ibero 90.9 de acá, ¿qué pensaba de las audiencias? Y el tipo respondió, eso es para los de entretenimiento. A mí no me interesa la audiencia. Yo hago calidad. Mate el desprecio por la gente. Entonces yo creo que la televisión pública, el primer principio es no desprecia a la gente. La mayoría de gente que hace televisión pública no la ve. Es más, no se ve ni sus propios programas. Yo, cuando dictaba talleres en canales públicos, lo primero que hacía es, ¿qué programa hace usted? Hago democracia en vivencia, listo. No me lo muestren. Traiga el programa, listo. Venga, enciérrese ahí en la oficina y véalo. ¿Ya lo vio? Sí. Véalo otra vez. Y después arrancamos el taller. ¿Usted cree que la gente se merece el derecho a ver eso? O sea, ¿por qué pensamos que a alguien sí le puede interesar una cosa que es malísima? O sea, de pregunta elemental. O sea, eso es la pregunta para las audiencias. O sea, no menospreciemos a las audiencias, intentemos hacer cosas que yo vería, primer concepto. Yo escribo cosas que a mí, después nunca vuelvo a leerlas, pero que digo, después las leo, digo, ya están hasta chéveres. O sea, pienso mal, pero está bien. Me doy cuenta hasta cuando me plagian, o sea, que está bien. Digo, ay, eso pasó una vez. Digo, esto parece como si yo lo hubiera escrito. No, sí, parece que lo escribí yo. No, esto yo creo que lo escribí. Metí en Google y ahí y resultó que sí era mío. Le digo a la pelada, pero ¿usted qué le pasó? Me plagié a mí mismo, que soy su profesor. No joda. Y entonces la pelada me dice, pelada en Colombia no es como yo, sino jovencita, chava. Y me dice, es que lo saqué de este sitio. Y es un sitio donde bajan los artículos, le quitan los autores y están ahí. Le dije, pero mucha pelota. Si usted me hubiera citado el sitio, listo, salva eso. Ahora me toca hacer que pierda la materia. Y podría ser que la echen de la universidad por plagio. Tenía que haber puesto sacado de tal parte elemental. Pero que uno reconozca lo que uno hace, hasta para ese lado también es chévere, ¿me entiende? Esa parte es eso. Lo de televisión en pandemia, te voy a comentar dos cosas. Una, que la pandemia resucitó la televisión pública. Vea, ningún gobierno de América Latina creía nada de la televisión pública. Mucho. Es más, siempre que llegaba un gobierno de derecha quería acabarla y esa plata meterla en Televisa. Pero cuando todo el mundo está en la casa, ¿qué hacemos? La mamá y el papá y todos quieren alguna televisión. No podemos ver todo el día Rosa de Guadalupe, no podemos. O sea, podemos ver Rosa de Guadalupe a las 5 de la tarde, pero ¿qué hacemos con los culicagados de 8 de la mañana a 5 de la tarde? Ah, televisión pública. Usted como que tiene unas vainas por allá buenas de documentales, tiene unas cosas de cultura, tiene unas cosas de educación, y ¿por qué no las trae y las ponemos en pantalla? Y las trajo y la gente feliz. La mamá dijo, ay, tengo en qué poner a mi hijo a ver sin vigilarlo. Eso más, yo sé que esos programas son aburridos, pero el man, cambiar al profesor que es aburrido, por otro aburrido, eso está bueno. La televisión pública encontró que, wow, sirve para algo. Y todos los gobiernos de América Latina sirve para algo. Y se descubrió que la televisión pública era buenísima y que tenía contenidos buenísimos. La televisión privada no sabía qué hacer, repetía Betty, yo soy Betty, no tenía cómo más repetir. Y la televisión pública, en cambio, tenía documentales, y tenía programas de medio ambiente, y tenía programas de infancia, y tenía programas. Y todos, ay, la televisión pública sirve. Mira, tiene un archivo, un contenido que ninguna otra tiene. Y ese fue el descubrimiento de que la televisión pública
Por eso sacamos más del libro. Yo urgente, estoy bien. Vengo haciéndolo hace 3 años porque estos son lentos los de tal. Pero el tema era, el tema era, aprovechemos este boom para decir, somos buenos. Lo dicen los políticos, lo dicen los académicos, lo dice todo el mundo. Luego, somos lindos. Aprovechemos eso para decir eso. Y eso fue lo que hicimos. Ya respecto al tema de la pandemia, yo no tengo ni idea. Yo creo que nunca estamos preparados para nada, pero yo no soy político, no, ahí no opino, porque yo creo que eso, ya la próxima pandemia no le vamos a creer. Yo, cuando comenzó la pandemia, yo fui de los estúpidos que dijo que íbamos a salir como nuevos seres humanos después de la pandemia. Yo fui de eso. Vamos a salir conscientes de que el mundo va a ser bonito, de que debemos consumir menos, de que con 3 playeras tenemos, de que no hay que tener más de 3 pantalones. No, vamos a salir felices, que necesitamos ir con mínimo. Equivocado. Salimos de la pandemia y estamos desesperados consumiendo. Compramos y compramos y dice, pero ¿qué pasó? No aprendimos nada. Es más, estamos peor que antes. Entonces digo yo, error, entonces no me pida pronósticos de nada porque soy hincha de un equipo en Colombia que se llama Santa Fe que nunca gana nada. Entonces, no me pida, si me pide quién gana de Chivas, Tigres, el que yo diga va a perder. O sea, que eso entonces no me pregunte nada de ese tipo. Estoy feliz de que haya ganado Chivas y ha perdido América, eso sí es verdad, pero el resto no es parte de cosas. Y lo otro, tú planteas un tema súper interesante que es expectativas de la tele. Ese era el problema. ¿Con qué expectativa entra Tania? A ver, La Rosa de Guadalupe dice, por mi derecho al entretenimiento. Yo quiero entretenerme. Y para ella, ver La Rosa de Guadalupe es su derecho al entretenimiento. Ese derecho no existe, pero es su expectativa. La señora que después de pasar por el metro de México, la experiencia de pudo llegar a su casa, 3 horas, llega a su casa, no puede prender el televisor y decirle, y ahora aprendamos democracia y convivencia. No. Esa señora quiere decir, ¿puedo dejar mi cerebro en la mesa de noche y dedicarme a perderme en Hexatlón 3 horas? Bienvenida. Y Hexatlón dice, tranquila señora, usted no tiene que pensar. Quédese ahí tranquila. Usted puede cocinar, levantarse, ir al baño, hablar por teléfono, chismosear con su comadre 3 horas y vernos a nosotros. ¿Le responde a su derecho de entretenimiento? ¿Sí o no? Entonces también es que nos hemos puesto que las expectativas, lo viste tú, frente a eso es distinta para eso. Y para tu estudio, ¿en qué es genio AMLO? Le cumple las expectativas a los periodistas. Los periodistas van todos los días a la mañana a emputarse. Y él los emputa. Cumple lo uno el otro. Si AMLO no los, si quitamos a AMLO y ponemos a López Patel, como se llame, pues todo el mundo se aburría. Todo el mundo decía, ay no, este güey no sirve para nada. Y entonces López Obrador es tan genio que se comienza para contestar una respuesta 3 horas para desesperar a todo el mundo. La guerra. La guerra. Y todo el mundo es desesperado. Está en relación con las expectativas de los periodistas. Los periodistas son los que crean el fenómeno de la mañanera, no López Obrador el que lo crea. ¿Ve? Entonces, las expectativas son lo que es clave. ¿Con qué expectativas? Tú entras con expectativa a hacer el doctorado. Expectativa de volverte académica, opción 1. 2, estaba sin nada que hacer y dijo, tengo que ocupar el tiempo. Me gano una beca y tengo 3 años de mi vida ahí perdidos o ganados, no sé. ¿Ve? ¿Cuál es la expectativa? Yo tenía, en Estados Unidos una investigación demostró que el 70% de gente que hace maestría la hace por soledad. La gente está muy sola y va a la maestría y tiene unos profesores que tienen que ponerle cuidado. Y entonces a Samuel le toca un estudiante solitario y le pide cita todos los días y uno dice, pero no me joda más, o sea, era live. O sea, pasa eso. Me estoy diciendo que eso pasa en la vida y pasa en la televisión. Y tú lo planteaste bien. Y yo me voy a ir de loco aquí, pero Arlette, creo que cuando me dijo lo primero, la definición de televisión me parece clave eso. Porque es que todos criticamos la televisión, y casi la pregunta es de qué televisión. La televisión abierta, pública, es la que peor le va. Tiene que complacer a los gobiernos,
y tiene que complacer el cáncer, no, para no ofender a nadie. El pecado de la televisión pública es que le asignaron 2 INRIs, digo yo, 2 piedras pesadas, que fuera educativa y cultural. ¿De dónde putas la televisión tiene que ser educativa y cultural? O sea, ¿eso de dónde? No, le toca. Pero ¿quién se inventó que la televisión pública es educativa y cultural? Tuvo que ser alguien de la BBC, o sea, alguien de por allá extranjero que dijo que la televisión es educar, informar y entretener. La televisión ha demostrado que no educa, que es pésima haciendo televisión educativa. Educa en otras cosas, y esto lo podemos hablar, en modelos de sociedad, en éticas públicas. Informar, re mal. El que diga que se informa por televisión y que ha informado es un mentiroso, ni con CNN. Y lo sabe tanto la ciudadanía que CNN inventó una plataforma como Netflix de noticias y fracasó porque ¿quién quiere informarse 24 horas? Nadie. Entretenimiento, ¿quién le gana a la televisión? O sea, la televisión es la reina del entretenimiento. Entonces, primer problema, la pública tiene un INRI, depender de los gobiernos, o sea, ser propagandista del por gobierno y ser además educativa y cultural. Con esos 3 principios, estamos un poco muertos. Y además de eso, cada 4 años cambian los gerentes, si no es antes, y cada 4 años el gerente llega e inventa un nuevo logotipo, un nuevo branding, una nueva cosa. Entonces no tiene un proyecto que pueda durar más de 4 años, si está con suerte que tenga un gerente bueno 4 años. En América Latina los cambian cada año, cada 2 años, y cada uno lo primero que hace es branding nuevo, cambiar la estética del estudio. Entonces no podemos hacer. La privada también la criticamos mucho, pero Televisa y TV Azteca le toca cumplir con unas normas que no es fácil. Yo no puedo salir en Televisa diciendo que hijo de puta malparido. Me cierran la cadena. En cambio, en Netflix sí puedo decir eso, ¿eh? ¿Cuál fue el gran factor éxito de la isla de la Casa de las Flores? Ver a Verónica Castro fumando marihuana. Era divino. Eso no lo podemos hacer en Televisa ni en TV Azteca. ¿Se dan cuenta? Entonces, el control es distinto y eso es importante de mirar. O sea, que uno siempre juzga como si fuera uno. Cada pantalla tiene una moralidad, unas condiciones de producción, una manera de hacerse que no tenemos en contra para ese tipo de cosas. Y por eso todos alabamos Netflix, eso, porque allá se puede ser ¿qué? Si usted va a Netflix, allá un violador tiene 40 capítulos y no pasa nada. Entonces funciona con eso. Y la pregunta de contenido de utilidad social, sí, esa pregunta es clave. Y se ha inventado una teoría académica que se llama eduentretenimiento, que detesto también. O sea, el eduentretenimiento. Es como, el otro entretenimiento no educa, también educa. O sea, ver, aquí se llamó perfumes de mujer, creo que se llamaba. Mirada de mujer colombiana, aquí se llama perfume de mujer. Eso educa. Betty la Fea tiene una cosa educativa. O sea, el cuartel de las feas es re feminista porque son 5 mujeres que no cumplen la norma, que se divierten entre ellas y se burlan de los hombres y les vale cero. Es liberación femenina pura y dura. Eso es educativo, ¿no? Eso es entretenimiento, ¿no? Pero si quieren ver, hay series, por ejemplo, una novela argentina, Montecristo. Imagínate Montecristo, de Dumas. Eso se lo ha repetido, lo ha robado todo el mundo. Hacen Montecristo con desaparecidos. ¿Y qué pasa? Usan imagen de archivo. Y resulta que toda Argentina comenzó a ver Montecristo para pensar la memoria de los desaparecidos argentinos. Y apareció gente que salía en la novela en los archivos, estaban en España o estaban en otra parte y aparecieron. ¿Ya? Más impacto. ¿Qué hizo Televisa en su primera época? Así, compró los derechos de Montecristo. Yo decía, pero si ya está Montecristo, Dumas le compra los derechos a Argentina de eso. Colombia y a Chile compraron eso. ¿Qué fue lo que pasó en Argentina? Aquí no pasó nada, en Colombia no pasó nada y en Chile con esa novela. ¿Por qué? Porque en la adaptación, ¿sabe qué dijo Chile, Colombia y México? Es que nosotros no tenemos problemas de desaparecidos. Y lo convirtieron en problema de trata de niños. Y fracasaron porque la trata de niños tampoco es un problema colectivo. Hoy en día hacer una sobre desaparecidos sí tendría sentido, porque hoy en día sí México tiene un problema grave de eso. Hace 15 años no tenía ese problema, ¿ve? Entonces, la utilidad social determina un poco con que no debe ser el principio
Porque te cuento una mexicanísima que es una telenovela, la que sea, no sé cómo se llamará, no es ni exitosa ni nada, fue exitosa pero no es famosa. La protagonista tenía cáncer de teta, de seno. Se la quitaban la teta. El guionista lo que estaba pensando es, ¿podremos amarla sin una teta? Eso es la verdad. Así era de simple. 3 millones de mujeres fueron a hacerse mamografía la siguiente semana en la República Mexicana. ¿Ese es educativo? Y el guionista no intentó educar de utilidad social. O sea, ese deseo de que nosotros controlemos todos los impactos de utilidad social, de creernos dioses, no es tan cierto. Entonces, la utilidad social es un tema que sí hay que usarlo, pero no automáticamente. El otro día, en Colombia, una gente está haciendo entretenimiento, una novela, una serie para Netflix, que ahora ya no hacen para televisión, sino para Netflix, sobre el conflicto colombiano. Y el director decía, yo le decía, no me gusta el nombre, me parece que todo está demasiado, somos clase media, queremos contar la historia de Colombia, y falta lo popular. Y el man me decía, es que yo quiero hacer televisión popular, pero no populista. Y yo, de verdad, si es muy fácil hacer una telenovela popular, si es tan fácil, hágala, a ver. Y no pasa ese tipo de cosas. Entonces, la utilidad social me parece que sí hay que comenzar a trabajar eso, pero que no es automáticamente que porque hay feminicidas ahí, automática. Es una telenovela asquerosa que yo la pondría de nuevo en pantalla. Leonela. Leonela venezolana, cuando Venezuela hacía caso, es que me puedo demorar. Venezuela, la reina de la telenovela, entró chavismo y la quiso hacer telenovela social y mató la telenovela en México, en Venezuela. Porque es un pacto emocional con expertos en telenovela, estudiosos en telenovela. Leonela es lo más asqueroso que yo he visto en mi vida, porque es el primer capítulo, violan a Leonela y ella se enamora del violador. Eso es asqueroso. Y esa es una telenovela. Pero ¿qué tal si arrancamos con eso y comenzamos a hablarte a partir de eso, del tema, en otra onda hoy? Sería chévere. ¿Ve? Entonces no tiene que ver con eso. Y lo de Tania ya hablé, que me encanta, lo del derecho al entretenimiento. ¿Sí? Parece que este es un principio que no existe. El derecho al entretenimiento no existe. Por favor, no vayan a creer. Pero todos creemos que existe. O sea, no está en Naciones Unidas ni en ninguna parte. Pero todos tenemos un pensamiento de que necesitamos derecho al entretenimiento. Y se los cuento con una historia chiquitica y hago un comentario de ficción y termino ya mi homilía. En una entrevista que le hicieron unos trabajadores en Colombia, esto que voy a decir me cayó a mí el 20, pero es tan bonito que tengo que contarlo. Le preguntaron que cómo repartían el salario mínimo que le pagaban al mes. El salario mínimo es $250. Entonces, en términos nosotros académicos, diría, se reparte primero para salud, educación, comida. Dijo, lo primero que hacemos es dejarlo del fin de semana de la fiesta. Y con lo que quede, el resto. Espectacular. Me pareció que yo, claro, eso es lo que hacemos todos. O sea, si toca comprarse, si comemos mal esta semana, puro arroz y huevo, listo. Pero si el viernes me puedo echar unas chelas. Fíjense lo que la gente privilegia. Piensen por qué López Obrador le va tan bien en política en México. Porque privilegia esos placeres de la gente. Es que va a quebrar la economía. Ay, pues que se quiebre. ¿Cuántas veces han quebrado estos países? Pero a mí me da para tomarme unas chelas. Eso es que ¿para qué le damos plata a la gente si la gente se la bebe en bebida? También tiene el derecho a emborracharse también. Y no todo. Del 100%, 90% no se la gasta en bebidas. 10% sí, es pequeño el régimen. O sea, entonces, de alguna manera, el derecho al entretenimiento es un sentimiento humano que tenemos y la televisión es lo que responde a eso. Nadie más. Todo el resto no responde al derecho al entretenimiento. ¿Por qué la televisión gana? Porque es el único que responde a ese derecho al entretenimiento. Nadie más. Y la televisión pública, el INRI, la hacen que no sea entretenimiento, sino que sea educativa y cultural. ¿Ve? Entonces la matan.
Y por último, me parece que lo que tú estudiaste, ese capítulo es bellísimo porque es como en Chile se contó la memoria histórica de los años 80, también lo hizo España con Cuéntame cómo pasó, creo que se llama. Y creo que México también hizo una serie en Canal 22, no sé qué tanto bien le fue, que también intentaba contar eso. Y es contar la historia reciente, pero en forma de ficción. Pues si ven Escobar, el Patón del Mal es un poco también eso. Mal contada para mi gusto de colombiano. Bien hecha como telenovela o como televisión, mal hecha desde mi concepto cultural, ¿de acuerdo? Pero ahí hay un tema de contar. Y en esto cuento esa anécdota y con eso termino. Y es que en otra serie de estas que no hizo Andrés Wood, se llamaba Los Archivos del Cardenal, la Universidad Diego Portales en periodismo se dedicó a hacer crónicas de lo que hablaba a la serie. Mientras ellos hacían la serie, con el guión, ellos hicieron crónicas. Y mientras salía el capítulo al aire, salía, por ejemplo, el general Rincón masacraba a una comunidad ficcionalmente allá, ellos tuiteaban al tiempo. Eso pasó en la vida real y aquí le tenemos la crónica real. Entonces la televisión ficcionalizaba y el periodismo contextualizaba con la historia verdadera. Eso sí es pensar realmente en los dos lenguajes. La ficción para captarte, y aquí está el reportaje, si quieres ver, si te interesa la historia, qué pasó detrás de esa masacre, aquí le tenemos la historia de la masacre. Entonces me parece que eso, hay usos que de verdad los hacemos, y eso ¿por qué pasó? Por lo que dijo Samuel al comienzo. La universidad se juntó con el producción, lograron hacer un proyecto híbrido que a ambos les beneficiaba. La universidad hizo periodismo y la televisión hizo ficción, y funciona para eso. Y no hablé nada del libro, no importa, pero el libro está chévere. Y entonces, del libro 2 comentarios. No está hecho, no encontrarás en un capítulo con Norma Zappa citando autores. Son hechos por gente que hace televisión. Hay capítulos de 3 páginas y hay otras de 2 páginas. Esto es un libro que cada uno lee lo que se le da la gana. Cada uno de ustedes hizo lo mismo. Samuel dijo, vean el libro, escojan un capítulo y cada uno escogió el que le pareció. Eso se puede hacer. No hay que leer los demás. No, porque de pronto, ¿para qué? De pronto te interesa otro. Yo creo que los libros, todos estos tienen esa lógica, y es que no tenemos que leer todo. Yo odié al profesor que me decía, por ejemplo, para tal problema, léase este libro, y me pasaba uno de Habermas. Y yo leía el libro y dice, pero no me sirve para nada, 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 no me sirve para nada. Y uno, oiga, pero yo lo leí, no vi que me sirviera. Como odio eso, yo le digo a un estudiante, de pronto le digo a Iris, vea, cójase de este libro, no lea nada, coja la página 43 a la 47, ahí hay un concepto de entretenimiento que te sirve, use ese y ya. Y después Iris va y lee eso tu página y dice, pues no, pero está como bueno el resto, y te termina leyendo el resto. El problema es por dónde entro, no por dónde salgo, ¿ves? Porque uno no sale por un lado y por otro. Y paro, si no, yo nunca paro. Muchas gracias. Bien, pues tenemos unos minutos para hacer una ronda de comentarios, preguntas. ¿Quieres comentar algo, José? O Alfonso, si quiere agregar algo. Sí, pues no sé si alguien quiera hacer una pregunta así breve, directa del posgrado. Sí, sí, sí. Ah, la doctora Palacios. Sí. Te pasamos. Es el mismo argumento. La radio ya murió con todas las plataformas y ya la gente no escucha radio, solo radio AM. ¿Será que está en una... Bueno, más bien falsificado. Pues lo que pasa es que, maestra, es que estamos en la misma, porque yo soy fanático de la radio, entonces ahí es jodido opinar de algo que uno es fanático, y es que a mí me encanta la radio. Yo lo que diría es que la radio, yo creo que la radio sí tiene un problema, y es que la radio se ha empobrecido, y por eso surgió el podcast, que volvió a recuperar la diversidad estética, narrativa,
y de temática que tenía la radio. La radio en toda América Latina se ha vuelto programas donde unos señores se creen muy inteligentes y pontifican de todo. O programas donde ponen música, solo éxitos, una balada romántica, después una salsa, y unos cuentachistes homofóbicos, racistas y clasistas. Y es toda la radio de América Latina. Chistes, música y una noticia que no sirve para nada. Entonces me parece que esa radio está perdiendo muchísimo de lo que era clásico de la radio. Entonces el podcast recupera lo otro, es temáticas diversas, diálogos más inteligentes, el podcast de ficción ahora está súper de moda, la televisión recupera lo que la radio había dejado, las tertulias. Ahora, si ustedes ven un programa de fútbol, aquí son una de fútbol, el Chiringuito de España, es un programa de 3 horas, donde un poco de gente se pone a hablar a medianoche, pero el manejo dramatúrgico que tiene esa vaina, llega de pronto el tipo dice, Vinicius, ¿debemos castigarlo? ¿Sí o no? Y entra una música como pum, 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 y todas las caras ponen cara en todos los tertulianos. Se miran y de pronto suelta, y eso lo hacen en vivo y en directo. O sea, no está libreteado. Hay una cosa ahí que van jugando que uno es como técnica. Yo me quedo a ver el programa porque dramatúrgicamente me parece alucinante. ESPN, un poco todo de gente haciendo lo que hacía la radio, en vivo y en directo. Y lo peor del cuento es que hoy la televisión informativa está copiando el formato ESPN. O sea, el look de los productos de televisión se lo inventó ESPN y lo lleva a eso. ¿Y qué está haciendo la televisión informativa copiando la televisión deportiva? Poner a 3 imbéciles a pelear como si pelearan América, Chivas y Rayados. Entonces, de alguna forma, lo que yo sí creo que la radio está viva, porque hay 2 cosas por las que está viva, porque en América Latina somos hijos de la oralidad, y eso no se pierde. Y porque el internet y las redes digitales son oral visuales, no escriturales. Las redes digitales son orales. O sea, las redes no son visuales como todo el mundo dice, sino que ustedes van bajando ahí como en una oralidad. Y tan es así que ya, por ejemplo, le ponen a uno los letreritos para leer, porque saben que uno no está oyendo. Y cuando uno hace el WhatsApp o cualquier cosa, es súper oral. Yo le digo, hola. Y yo siempre que me mandan un hola, digo, pero este imbécil, ¿qué le pasa? Diga algo. Casi que diga algo. Entonces yo, decime. Y el otro le dice, es que no sabía si puedo escribirle, ya me está escribiendo. O sea, y es todo un diálogo oral, o sea, es una oralidad inmensa y la pasamos manejando. Entonces yo creo que lo que nos toca volver a recuperar a la gente que nos gusta el radio es volver a reflexionar sobre la oralidad y las posibilidades orales. Hay una especie de proyecto con la persona que considero la más genia del podcast, que es Isabel Canales Cañón, de un podcast que se llama De Eso No Se Habla. Alucinante, es una narradora. Y estamos discutiendo por un libro, y hablando con ella, yo aprendo tanto, y ella quería ser escritora. Y dice, yo quería ser escritora, terminé de periodista y ahora de podcastera. ¿Ya? Porque lo que quiere es contar historias, y no hay nada mejor para contar historias que la radio, o que la oralidad. Pero eso nos ha olvidado. Y contar historias de la cosa más elemental. Que arranque un programa de radio y comienzan, hola Poncho, ¿cómo estás de bonito hoy? Viniste simpático. No, Jesús, ¿tú cómo viniste? ¿Almorzaste bien? Y comienzan a hablar entre ellos y yo es como, y a mí como oyente, ¿qué me imputas? Me interesa lo que ustedes trataron. Dígame de qué va a ir el programa, narrativa. En cambio, Poncho, que traes una historia, ¿qué historia traes? Le tengo 3 canciones, una que habla de lo buena que es la democracia, otra que dice que la democracia es una porquería, y una tercera que le sale a AMLO el día de hoy. Pues yo me quedo a ver cuál es la canción de AMLO, y me aguanta hasta el final. Y yo me quedo por eso, porque me prometió algo. ¿Y tú qué me traes? Y dice, no, les traigo una historia que no te la vas a creer. Resulta que Foucault, que es un teórico famoso que todo el mundo tiene que citar para pensar que es inteligente, dijo una cosa de los amigos que usted no se va a imaginar.
Yo estoy de acuerdo con lo que él dijo y ahora les voy a contar qué dijo los amigos. Digo, ¿pero qué dijo los amigos? Ve, te propongo narrativa y la radio no propone nada. Eso. Y la radio universitaria, no conozco la Ibero, pero en Colombia, arranca su programa. El Departamento de Ciencias Sociales presenta Calidoscopio Sonoro. Ya el nombre uno dice, ¿qué será esa vaina? Las historias de investigaciones hechas por el departamento. Y yo dice, pero a ver, ¿verdad quieren que lo escuchemos? O sea, en serio, narrativamente, ¿tú quieres que te escuchen así? ¿Ve? Y repetimos eso. Entonces yo creo que sí la radio está reviva si comparamos que somos contadores de historias y que la oralidad es la mejor contadora de historia del mundo. No, pero dale así porque tú no soñabas con ser cantante. Yo quería hacer un programa de cantante con. Bueno. ¿Se acuerda que hacían así? Que era divino. Le ponían el cable como así, como haciendo vuelta, no sé para qué era, pero a mí me parece tan bonito cantando. No sé, era así, era divino, así cantaban, era divino. Yo quería hacer una vez, no sé cantar, pero rata inmunda. Esa podría ser porque Paquita no se mueve. Rata inmunda. Maestro, yo quería saber, bueno, yo soy Dayana, del doctorado en comunicación y estudio los contenidos artísticos en televisión. Entonces, sus libros, sus publicaciones es un reto porque, o sea, usted dice que efectivamente cuando al Lord inglés se le ocurrió decir que la televisión tiene que educar y que la televisión tiene que ser educativa, cultural, enterró el entretenimiento, pero a su modo de ver, por su experiencia, ¿cuál sería el reto entonces? ¿Qué utilidad en caso de, porque lo que está pasando hoy en día en las grandes televisoras públicas generalistas, como la BBC, como en Francia, estos contenidos han sido relegados a canales temáticos de nicho? O sea, todo lo que tiene que ver con el arte, yo me especifico en las artes plásticas y visuales, las bellas artes y demás en televisión, ellos tienen una larga tradición, pero lo que están haciendo es desplazando esos contenidos a canales de nicho, BBC 4, en fin, para dejar los grandes canales estos públicos temáticos con contenidos más amplios. Entonces yo me pregunto, desde su punto de vista, de su experiencia, y sobre todo aquí en América Latina, que no hay casi nada acerca de este tema, ¿cuál sería entonces la utilidad social de los contenidos artísticos? ¿Qué puede hacer la televisión? O sea, porque no es, como dice usted, una conferencia de un experto, de un jugador, que por ejemplo usted ve la pantalla pública, tanto en Cuba, en México, donde quiera, y lo primero que vas a ver es ahí en el museo, el experto, el director del museo hablando desde su autoridad. O sea, ¿cuál sería el desafío desde la televisión pública? ¿Cuál sería la utilidad social de hablar de arte en televisión, sabiendo que ya de por sí arte y televisión estuvieron mucho tiempo enfrentados, ¿no? Entonces, pues la respuesta es muy simple porque yo creo que el tema es estos canales, la BBC, Radio Francia y todo esto, ellos no quieren perder porque esto está financiado por el Estado, o sea, no quieren perder el trabajo. Y siguen vendiendo que la información es muy importante. O sea, en Bogotá queda la sede de France 24. Y yo decía, pero eso es mucha pérdida de plata. Nadie ve esto. Y esta gente le mete energía a eso. Pero el noticiero que hacen es muy malo, no hace una diferencia radicalmente con otros tipos de esos. Entonces yo creo que lo informativo es yo digo que es un nichito que se crearon entre políticos y periodistas para vivir felices ellos. Cuando el 70% en la encuesta Reuters dice 70% de la gente mundial huye de la televisión informativa. ¿Por qué razones? Las dos. Dicen dos que me encantan, yo diría una tercera. Uno, porque están aburridos de ver políticos. De ver un noticiero aquí en México que era, aquí no sale López Obrador. De pronto lo veríamos más. Es un noticiero que se niega a eso. Como en La Habana, que ahora que fui la última vez, hay un bar que es lo máximo. Aquí no estuvo Hemingway. Y es buenísimo, porque todos los bares de La Habana estuvo Hemingway. Ese bar dice, aquí no estuvo Hemingway. Es
Sí, claro. Esto está buenísimo. ¿Qué tal si hacemos, aquí no estuvo AMLO? Aquí sí, exacto. ¿Te das cuenta? Es una innovación informativa, pero eso no se atreve. Entonces no queremos más políticos. Y tercero, si el mundo fuera como los noticieros de televisión, es muy deprimente, le baja a uno la autoestima, el moral. O sea, si yo miro un noticiero de México por la mañana, yo no salgo de mi casa, del hotel, me quedo guardado, deprimido, y uno sale a la calle y como que, oiga, no, la gente está en el albur, en la huevonada, todo el mundo está comiendo, riendo, y yo no digo, pero ¿y esto? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Esta mañana era una locutora y decía, como siempre, y no hace nada, y lo mató, y como siempre, yo decía, mamacita, te están pagando por ese libreto, ¿a ti te pasa algo? ¿Te ha pasado algo? No. Entonces, creo que ese es el problema de la BBC y estas cosas. Pero la otra, yo creo que el problema que siempre estamos diciendo aquí, creemos formatos que hagan distinto eso. Y hay el problema de creación de formatos, ¿no? La televisión es formato. Haga un reality con Iris sobre quién sabe más de arte y de pronto funciona. Acuérdese, ese programa, La monjita que sabía de artes, no sé si ustedes la vieron, eso será solamente. ¿Tú la viste? La hermana Wendy, bueno, la hermana Wendy, una monjita que sabía de arte y hacía ciclo de arte erótico. Es lo máximo. Se salía, todo eran desnudos y la monjita le explicaba a uno el arte erótico a partir. Yo no era que no podía y la monjita se ponía sombreros y se ve. No, era tanto que uno terminaba. Yo no sé si uno aprendía de arte, pero que uno la veía. ¿Ve? Y la tercer concepto es uno general. Yo creo que tenemos que pasar del gatekeeper al tastemaker. Lo digo en inglés porque es más play, ¿no? O sea, si lo digo en español, del portero al degustador, esa vaina no, si me estoy quedando en la colonia Roma, tengo que hablar mitad en inglés, o sea, tengo que pasar del gatekeeper al tastemaker. El gatekeeper es nosotros los profesores, el papá, el crítico, el de arte, todo, que éramos los porteros que estábamos ahí. Ahí viene Kandinsky, siga señor Kandinsky, usted es una maravilla. Viene Botero, Botero, fuera, usted se pintó muchas gordas, usted no sirve para nada, usted es una porquería de entretenimiento, fuera Botero de acá. Y viene Rivera, y lo dejamos, sí, pero dejémoslo pasar por que es buen pintor, pero no. Siglo XXI, Rivera, fuera, usted era un machista asqueroso. Eso es lo que hacen todos los críticos de arte, y así es muy jodido. ¿Y qué tal si a mí me gusta Botero? Pues déjeme lo que a mí me gusta. El tastemaker es el que no te dice que es bueno o malo nada, sino que te dice qué experiencias puede vivir con eso. Entonces te dice, tiene que ir al museo, ¿cómo se llama el de la señora de Slim? Sumaya, bueno, un nombre que no puedo pronunciar bien, pues vaya a ese museo que se llama como Saumaya, Saumerio, alguna cosa así por el estilo. A ese museo hay que ir, ¿por qué razón? El edificio es bonito. Es un edificio que hablé con, de hecho, usted vino a México, Natalia, que viene a Guatemala, vaya, conózcalo, está bonito el edificio. Sí. Después, no toca pagar. Buenísimo, gratis, o sea, está mejor todavía. Después las obras, pues no sabemos qué tan buenas obras. Ahí ves, hay dos cosas, pero en la colección general que puedes ver, hay 3 obras que valgan a ver. Vea estas 3. Vaya a ver, búsquese esta, se llama no sé qué, la ve y en esa vaya a ver, oiga, que hay ahí como un pensamiento que uno se mira y dice, ay, ¿será que yo soy así? Te preguntas sobre tu ser mismo. Y hay otra que es divertidísima porque es como una versión de México del siglo XVIII y uno dice, oiga, esos manes aquí, esos güeyes están jodidos. Y así, y la tercera, y se puede ir. Usted va feliz, gratis, ve las 3 horas y se va, no se demora media hora. No, tiene que ir a ver toda la colección del siglo XV, no joda. No puede ser. Yo voy al Museo del Prado en Madrid y veo las meninas de Velázquez y me bajo a ver Goya porque es lo único que me interesa, el resto, siglo XV, siglo no sé qué es. La otra, ¿usted sabe por qué pintan tantas vírgenes en la historia del arte?
Nadie se ha preguntado por qué pintan tantas vírgenes. Porque en ese momento la iglesia era la que mandaba en todo y era la que financiaba mecenas de los artistas. Entonces dijo, pinten vírgenes. Entonces todo el mundo tenía que vivir de pintar vírgenes. No, ve, pero es una pregunta como normal, ¿ve? ¿Por qué el muralismo pintó tanto en la Revolución Mexicana? Porque la Revolución Mexicana lo financiaba. Entonces, a ver, ¿qué financiará Slims? Pregunta. No sé, habrá que ver. Muchos Sambors, no mentiras. Entonces, pero digo, ¿ves? Dígame qué me va a dar a mí ir a un museo. Dígame qué me va a hacer leer este libro. ¿Y sabe cuándo se me ocurrió esa idea? Cuando una vez en un programa de Barcelona de televisión, para que vea, un verano en Barcelona, estaba el programa de los libros del verano. Y yo estaba en el hotel, yo simplemente, a mí me gusta ver televisión para criticarla, obviamente, pero le puse el televisor y había un señor que era el crítico del libro, y había una señora que se llamaba la señora lectora. La señora lectora era toda elegante y el crítico todo con pinta de crítico. O sea, ya ustedes se imaginan cómo es el crítico, ¿no? Crítico, ¿qué vamos a leer este verano? Yo recomiendo en primera instancia Barleby y sus amigos, estoy inventando, no me acuerdo qué era, de ese gran escritor Vilas Mata, que hace del lenguaje una oda a lo incomprensible y una ironía sobre el sentido, y que nos pregunta sobre la existencia humana y lo entrañable que puede ser esa moda en que hemos caído de no pensarnos. Señora lectora, ¿usted qué haría? Yo le recomiendo Sin tu amor me muero. Y entonces dice, yo fui a la librería y lo vi encima y con ese título, ¿quién no lo compra? Sin tu amor. Además tenía una portada, ay no, de bonita, era un tipo re guapo, re guapo. Yo dije, pues esto para el verano está bueno, un tipo guapo, toda esa cosa. Lo compré y comencé a leerlo y me decía, Margarita, ¿por qué compraste eso? Siempre te pasa lo mismo, es una porquería. Y entonces yo estaba leyendo y sí, 10 páginas, pero como ya lo había comprado, tenía que intentar darle, iba a la página 40 y yo, Margarita, otra vez te equivocaste. Página 50. Aparece Antonito. Y de ahí para adelante toca seguir a Antonito. Si no, uno no puede ser feliz. Entonces les recomiendo este libro porque tiene una portada bonita, tiene un título bonito y Antonito es lo máximo. ¿Cuál leería uno como televidente normal? El que dijo la señora lectora que me cuenta su experiencia de lectora y no la del otro que me dice que hay que leer algo porque es entrañable y te hace la pregunta ¿por quién soy yo hoy? Yo hoy no quiero preguntarme quién soy, no, yo quiero un libro que me ayude a soñar. Entonces, ese tipo de cosas creo que es lo que hace, ¿ves? Pero esto que estoy diciendo yo no lo hace nadie. Y entonces uno dice, ¿por qué no pueden hacer eso? ¿Por qué no puede? Porque eso es banalizar. No es banalizar. Yo he logrado que gente lea libros que nunca leería diciéndoles estas cosas, como, uy, leas ese libro, tiene 80 páginas nada más. Usted aportará el número de lectores de México, tranquilo, 80 páginas. Y además habla de la globalización. Pero la primera globalización la hizo China, ¿puede creer? Y la hizo a través de la seda. Imagínense, la seda, semejante bobada, la seda. La seda era como lo más valioso en el siglo XV y lo traían de la China a Europa y volvía a China. Y esta fue la primera globalización. Y esta es una historia de la seda, una cosita limitada. Y la escribe un tipo con una hermosura que se llama Alejandro Vallico, que es mi héroe, y ese man te va a contar 80 páginas. Denle un chance, ¿o no? En lugar de, léase este libro, 950 páginas, yo ya entrada. Ve, entonces, tastemaker y creación de formatos. Me parece que son dos cosas que yo haría. ¿Alguien más tiene una pregunta o comentario? Yo ya quiero ir a comer. ¿Quieren una chela, un mezcalito? ¿Cómo se llama lo de que tenemos que comer? El dulce, pero es que ese heavy metal. Ese es heavy. Yo por eso les decía que empezara el maestro a hablar pronto porque podemos seguir nosotros 2 horas. 2 horas, sí. La última y nos vamos. 2 cosas. Uno,
Veo que hablas más de la televisión colombiana, la televisión mexicana, la televisión venezolana. ¿Hay alguna pauta que se pudiera considerar televisión latinoamericana? ¿Y por qué experiencias de televisión transnacional en Latinoamérica parecen no tener un asidero o una trayectoria, como podríamos quizá marcarla con Eurovisión o con otras experiencias, si podríamos llamar así, como televisión transnacional? Hay algo genuinamente latinoamericano en la televisión, incluso en los libros es muy común agarrar estudios de caso por separado, como si las experiencias fueran exclusivamente locales. Eso. Y dos, un aspecto que me llama mucho la atención y creo que las referencias aquí han salido de manera mucho más espontánea, y es el fenómeno religioso con la televisión. Inevitable La Rosa de Guadalupe o personajes como el padre García Herreros en Colombia y su programa de televisión, El Minuto de Dios, el programa más antiguo de la televisión colombiana. Y me llama la atención porque pareciera dos fenómenos que pasan por una trayectoria un poquito similar. La religión ha muerto, el mundo secular y el mundo desprovisto de lo religioso es el contexto actual. Y un poco la televisión ha muerto, ya no nos corresponde ese tipo de medios y canales de transmisión de mensajes. Y al mismo tiempo pareciera retroalimentarse, dialogar de una manera muy fluida, acudir a códigos que les resultan muy familiares. Y curiosamente me percibo la televisión como un medio al que le corresponde o al que se le adjudica el mote de ser el moralmente correcto, adecuado, bien portado de un conjunto de medios, el cine, la radio, en fin. ¿De dónde sale eso? ¿Por qué termina con esas etiquetas y qué lo lleva a esos puntos? Y pues gracias por la plática. Listo. Lo de transnacional, yo no estaré tan de acuerdo que, por ejemplo, en Europa exista televisión europea, por ejemplo. Yo creo que América Latina, lo que tú dices es súper cierto, pero pasa en todos los países. Martín Caparrós hace un libro que se llama Ñamérica y se comienza a preguntar qué es lo que tenemos los latinoamericanos en común. Y lo que dice es súper bonito, dice es que nosotros nunca siempre fuimos la utopía de otros. Lo que creó América Latina fuimos el paraíso de los europeos, fuimos el lugar de Estados Unidos de la libertad. Nosotros no hemos tenido utopía latinoamericana propia nosotros, que nos inventemos. Entonces es muy difícil que encontremos algo que sea, aunque hablamos la misma lengua, y por eso se llama Ñamérica, y si lo único que tenemos en común es que hablamos del español, no tenemos nada, y lo propio del español es que la ñ, que ningún otro idioma tiene, ningún otro. Entonces yo no creo que haya eso, pero sí creo que, por ejemplo, la telenovela sí es una cosa que no nos pueden quitar. O sea, creo que es el producto cultural de América Latina para el mundo, y es el mismo melodrama, pero con versiones localizadas, de acuerdo a las historias nacionales. Y eso es súper bonito, porque si tú miras la telenovela mexicana, es la reina de la telenovela. O sea, los mexicanos comenzaron a hacer mala telenovela cuando comenzaron a contratar colombianos, brasileños y argentinos, porque se olvidaron de su matriz. Su matriz era, tenemos un melodrama, lo sabemos hacer, neutral, sin realismo mágico ni nada. Era, aquí todo pasaban los autos, era República de Santa Mónica. O sea, se iban a la ciudad, venían de la hacienda, del rancho. Todo era así, eso. Llevaron a la genia venezolana a Turquía, y Turquía está haciendo eso que hacía Televisa, y Turquía está triunfando con el modelo Televisa. ¿Ves? Para ver eso. Ese mismo telenovela creada por México, que viene de Cuba, o sea, Cuba trae el modelo a México, Cuba lo lleva a Colombia la técnica, México baja a Colombia, comienzan a crear por lo menos 3 o 4 modelos de telenovela latinoamericana, la mexicana venezolana, que es la clásica, una variante que es la brasileña, que es mucho más nacionalista, pero es la misma telenovela en el fondo, y tú le quitas, pero es nacionalista porque la historia nacional de trayectoria intelectual de Brasil fue que en el momento en que la dictadura cerró las facultades de sociología, los sociólogos se fueron a hacer el reto de televisión.
Entonces, por eso la telenovela retrata la realidad nacional todo el tiempo, el Pantanal, la esclava Isauria, Chica da Silva, o sea, todo es así. Eso. En Argentina, que es otra matriz, es una matriz más interiorista porque viene del psicoanálisis y la terminología. Entonces las historias son todas personales, todas y da eso. Y Colombia trajo actores argentinos y guionistas, trajo técnicos cubanos, trajo personal mexicano y trajo un japonés para formar la industria nacional. Entonces, por eso Colombia es hoy la que triunfa, porque es un remix de las demás, todo lo que construyó ahí, pero no es que seamos tan innovadores, somos un poquito mexicanos, un poquito brasileños, un poquito esto, y le metemos ahí. Entonces yo creo que la telenovela sí, como formato, sí es auténticamente nosotros. Y la otra cosa para responder a esa es, si tú miras, que decía Caparrós y caí en cuenta con eso, es América Latina no importa económicamente, ¿no? Nosotros somos insuficientes en el mundo mundial. Nosotros creo que si fuera por economía, nos eliminan. Y peor, si quita, México importa y Brasil, pero los restos de países nos pueden eliminar por convivencia. O sea, por cualquier cosa, somos potentes por dos cosas rarísimas. Por naturaleza, o sea, tenemos una naturaleza, el mundo nos quiere por eso, nos quiere proteger, nos quiere ayudar, porque pues Colombia es del putas, divinos, donde uno vaya, y en México uno va por Chapa, por todo lado, tan bonito que es Guatemala, uy, esa vaina es del putas, o sea, es que en verdad uno viaja y no se da cuenta de eso, y por poder cultural. ¿Ustedes crean que la literatura latinoamericana cómo es de potente? Y somos unos paisitos. El arte latinoamericano es eso. La música latina, tenemos dominado el mundo, así sea con Shakiras y con Karol G, pero lo tenemos dominado el mundo. O sea, los tenemos bailándonos a nosotros y tratando todos los gringos de decir alguna frase, desde que Madonna dijo la isla bonita, todos tratan de decir una palabra en español. O sea, somos potentes en música. ¿Y qué es lo que ha hecho la música que no ha hecho ni la telenovela, la música que hicieron y la comida que han hecho que no han hecho el resto? Se mezcla. Entonces, ¿cuál es la potencia de la música colombiana? Que a todo le ponemos debajo como una cumbia, tin, 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 y encima le ponemos algo electrónico, y la cumbia, tin, 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 y después otra cosa, y cantamos sabrosísimo, y chao todo el mundo. El fenómeno hoy, bueno, las mezclas mexicanas son lo máximo, no solamente Café Tacuba o Botellita de Jerez o La Lupita. No, lo que está haciendo hoy Peso Pluma, por ejemplo, está buenísimo. O sea, ¿qué hacemos? Es una banda convocada con algo de ranchera y un poco de pop y sale Peso Pluma y ahora todos estamos encantados con Peso Pluma. Puede que nos guste o no nos guste, ¿me entiende? Pero logramos en la música. ¿Por qué la música le va tan bien y a la televisión le va tan mal? Porque a la televisión le ponen, tiene que educar, tiene que culturizar. A la música acá nadie ha dicho que tiene que educar o culturizar. Nadie le dice a la música que tiene que hacer nada. Dicen, tiene que poner a bailar, hermano. O a llorar. No hay nada que, no le piden nada más. A la televisión le piden eso otro, que es ese tipo de mirar. Y lo religioso, yo ahí disiento contigo porque creo que el error de América Latina fue haber matado a Dios tan temprano. Y hoy Dios volvió muy mal, o sea, nos tiene jodidos, o sea, creo que la embarramos, o sea, ahora Dios fundamenta todo. Yo que doy comunicación política, desarrollo campañas políticas, no, por favor, no mate a Dios. O sea, Dios gana votos, Dios es elector. Dios, hoy sin Dios no ganamos ninguna elección en América Latina. Es más, toda la derecha se está pegando de Dios y la está bajando muy feamente. Nos tienen metidos que ahora es Bolsonaro. Primero Dios, después la Constitución. Esto es el colmo. Las mujeres son el nuevo comunismo porque atenta contra el modelo de familia, el modelo de patria, el modelo. Entonces Dios está revivo y parte del problema fue la modernidad que eliminó a Dios de ahí. Y tenemos que adoptarlo porque lo que hay que hacer es inflacionar a Dios, que es lo que hacen las religiones indígenas y afro. Pues en lugar de tener un Dios tengamos 20 y eso somos los latinos.
Los latinos creemos en la Virgen de Guadalupe, pero en la Santa Muerte, pero en Malverde, pero en la limpia que nos hace el indígena de Chiapas, pero también en la santería del afro. O sea, se le cree. O sea, porque necesitamos creencia, necesitamos algo que explique, porque nos quedamos como quieren los teóricos modernos racionalistas, pues esto no tiene sentido. Esta vaina no tiene sentido. Entonces, lo de Dios, y ahí se ha jugado un papel importante la industria cultural, sí. O sea, dicen que esto es un chisme, mito, que no sé, de pronto ustedes dos sí saben. Monsiváis decía que la Virgen de Guadalupe tenía papel de reparto en las novelas de Televisa. O sea, no había telenovela de Televisa sin la Virgen de Guadalupe. Y siempre está mencionada. Y dicen que fue un chileno el que se inventó que nunca podía haber un actor enfrente de la Virgen. O sea, si la Virgen estaba acá, el diálogo puede ser de amorosos, pero la Virgen estaba en la mitad, te quiero. Yo no te quiero tanto, pero tocaba que la Virgen, no podíamos estar tapando a la Virgen. O sea, los planos no podían tapar la Virgen. Dice que fue un chileno el que se inventó eso, pero no tengo ni idea. Esto es puro mito urbano, de que no sabemos si es eso cierto o no. En Colombia no podríamos hacer telenovelas sin el Divino Niño. Nosotros metemos al Divino Niño en todo, porque es nuestro santico nacional. O sea, la Virgen de Chiquinquirá no pegó. En cambio, el Divino Niño sí pegó, ese man sí pegó. Y la Virgen de Luján en Argentina siempre aparece, o si no, vuelven Santo Maradona, San Maradona. O sea, siempre, ve, la mitificación latinoamericana en la creación de dioses. Y entonces en esa parte funciona. Los narcos, yo quiero ir, lo único que quiero lagartear, ya casi puedo ir a, ¿cómo se llama? Culiacán, ¿se llama? Donde está el cementerio ese divino que parece, sí, no, que parece un de narcos, que hay dioramas de los narcos y casitas de los narcos. Ay, yo quiero ir allá, pero que toca pedir permiso para entrar a ese cementerio. Yo quiero ir a ver ese cementerio, es la cosa más alucinante del mundo. ¿Ves? Entonces no es que esté lo religioso, sino que tenemos que reinterpretarlo porque nos está metiendo demasiados goles, y yo estoy de acuerdo contigo, deberíamos. Y para contarle a los colegas que están acá, nadie en el mundo tiene un programa que se llama El Minuto de Dios. O sea, el único, Dios tiene un minuto en Colombia. Nadie en el mundo mundial tiene eso. Y ese minuto de Dios duraba 3. Milagro. Milagro. El tipo hacía que el tiempo se expandiera todas las noches a las 7 de la noche. Y más milagro, ese minuto de Dios creó una universidad que se llama el Minuto de Dios. Entonces, yo me burlo a mis colegas del Minuto de Dios porque uno salir en el mundo y decir, ¿dónde trabajo? Universidad Minuto de Dios. Es como, ¿verdad? Es muy chistoso. Pero todavía más milagroso, el Minuto de Dios por la televisión negociaba con Pablo Escobar la entrega. Pablo, Dios te llama. Y negoció por ahí y se entregó con el padre García Herrero. O sea, Dios hace milagros. O sea, mira desde ahí, ya que lo mencionaste, es una maravilla. Y nadie ha estudiado. Nosotros en Colombia tenemos, es el programa más antiguo de la televisión de América Latina, El Minuto de Dios. 60 años. No, Sábado Feliz tiene 40. No, este tiene 60 años. O sea, es un programa que no hay que estudiarle mucho, porque toda la noche sale un cura. En tus manos encomiendo el día que pasó y la noche que llega. Patrocinado por Azúcar Manolita, pero todo el mundo se lo sabe. Todo colombiano se lo sabe. O sea, se sabe más que el himno nacional, esas dos cosas. Es interesante la presencia de Dios ahí. Listo, así vámonos. ¿Hay más? Hay una pregunta bueno, más. última. Que sea breve, por favor. Breve, porque ya Brevísima. estamos todos. Yo sé que estás ahorita contando el libro de TV Pública Cool, pero de Zapping TV, también para todos los que están aquí, lo recomiendo muchísimo porque ahí tú, más que dar con un concepto de la televisión, describes a la televisión de una manera, yo diría que casi romántica, o sea, ahí amas más la televisión y toda la investigación que uno puede hacer. Entonces, súper recomendado. Y un poco también para contestarle bueno, ya no está Julia, no sé si en este mismo hay una frase que al final lo único que nos queda es la televisión. Creo que es no sé si está en este libro, pero bueno, mi pregunta justo estaba viendo como mis anotaciones y es, Omar, ¿por qué crees que pasa lo que nos estuviste diciendo, esta señora que deja su cerebro al lado de una mesa y
ve el contenido de la televisión. No sé, es que también expresaste otra frase que decía, pasa en la vida y pasa en la televisión. Me genera la pregunta es, si pensamos en la novela, llega esta señora cansada de trabajar, estar 3 horas en el metro y pues sí, solo quiere entretenerse, ¿no? Tal cual esta palabra, entretenerse, olvidar su mundo y entrar a este mundo de la televisión. Tal vez puede ser razonable pensar en las telenovelas, pero lo que te conté y lo que está pasando en la televisión nacional es 3 horas de ver programas, o sea, formatos de entretenimiento como Exatlón, Survivor, o sea, ahí, ¿cómo podría ser o cómo podrías definir esta frase? Pasa en la televisión, pasa en la vida y pasa en la televisión. ¿Por qué esta mujer llega a esto? O sea, o no tiene otro estilo de entretenimiento. ¿Qué pasa con el entretenimiento y la televisión? No, pues para responderte re fácilmente y rápidamente, ¿por qué la gente, por qué Natalia y Andrés y todos los jóvenes, los menciono a ustedes porque no conozco más zombies acá, entonces la pasan en el celular? La investigación mundial descubrió que la pasan en el celular para pasar el tiempo. Lo que hemos denostado con el pasar el tiempo, o sea, no sé quién carajos inventó que somos inteligentes 24/7, o sea. De verdad es un mal invento, o sea, si pongan a pensar ustedes cada uno cuántos minutos al día es inteligente uno. Ay, re poquito. Re poquito. Pero pretenden que seamos 24 horas inteligentes. Lo normal es que no seamos inteligentes al día. Nosotros cuando damos clase nos toca ser inteligentes un rato, intentar. Y eso nos dura 1 hora y media, o sea. Entonces, de alguna forma, la televisión sí ha sabido reconocer y las redes digitales ese deseo de una compañía sin sentido que lo acompañe. Entonces, esas cosas son las que recupera ese tiempo que todo el mundo lucha por lo otro. El capitalismo, ¿qué es lo que está inventando? Que descubrió que el gran negocio está ahí. Entonces, se está inventando más formas de pasar el tiempo. El gran invento del capitalismo, por ejemplo, de otra forma para pasar el tiempo y pasar la televisión, el centro comercial, o sea, el fin de semana, pues no sé, es México, pero en Colombia, pues en México también pasa. Otra vez me contaron una historia que toda la familia se fue a mercar a un centro comercial el fin de semana, el abuelo, la abuela, los nietos, iban a comprar una cosa, pero fueron todos. Entonces, de alguna manera, la gran dificultad contemporánea, el gran drama de hoy es cómo pasar el tiempo, y en la modernidad se vendió que se podía pasar aburrido. Ese spleen de Baudelaire era que se pasaba melancólico y aburrido. Entonces, si uno veía una persona aburrida, ese man era moderno. Hoy en día el capitalismo nos vendió que alguien que esté así está deprimido, al psicólogo. ¿Ve? Entonces, de alguna forma cambió. Entonces, hablando contigo, lo de Exatlón me parece que es espectacular, porque es que la novela por lo menos era oral, para lo que la maestra se fue, era oralidad, porque la telenovela, todo el mundo se burla de la telenovela que Manuel José, te he dicho que te quiero. Margarita, Enrica, yo te digo que no te quiero. María José dice, pero si ya saben cómo se llaman, ustedes en su vida diaria nombran el nombre alguna vez, dicen, Natalia, ¿viniste a clase? Y tú me respondes, Omar Gerardo, no. Natalia, ¿fuiste a eso? No. ¿Por qué lo hacían? Porque era para que la gente en la cocina o lavando, donde fuera, reconociera con quién estaban hablando. Era oralidad. No es defecto del libreto. Ojo. Era parte de la oralidad de la telenovela. Entonces, eso implicaba. ¿Qué virtud tiene Exatlón o Survivor sobre la telenovela? Que no hay que poner cuidado a nada. De hecho, ahí sí puedo chatear, leer. Mi mamá es multitasking ahí. Puede hacer 80 cosas. Esto es como un paisaje. Yo ayer se me ocurría una frase que era como, es como un acuario. O sea, Exatlón es como un acuario que está ahí, el pez se mueve y vuelve, y uno de pronto vuelve, ay, ¿dónde está el pez? Ah, mire. O sea, es como una cosa ya, digamos, una televisión maravillosa. En Argentina, creo que se lo inventó, en Colombia fue Caracol Televisión. Cuando se iba a la televisión, entonces tocaba cerrar la televisora, cerraba a la 1 de la mañana o 2 de la noche.
hasta las 5, 6 de la mañana, no había nada. Y un canal privado puso un acuario. Y la cámara, yo no sé si era acuario de verdad o era digital, pero era un acuario y a alguien se le ocurrió poner música electrónica con eso. O sea, yo a veces llegaba de rumba y me quedaba ahí como media hora viendo ese acuario. Y de pronto comenzaba a ver el pescado bailando como música electrónica. Yo era, no, no puede ser que ese pescado está bailando, no, no, no. O sea, no estaba ni en la droga ni nada, estaba natural, pero cansado ahí. Es una televisión en el fondo. Ese paisaje, ese acuario, que vamos a ver a eso. Hay una película, que también hay otra imagen de eso, que una familia era tan pobre que no tenía televisor. Entonces al niño lo ponen a ver la lavadora. Y me parece que son metáforas interesantes. O sea, yo creo que tiene que ver algo con eso. O sea, ese es pasar el tiempo y pasa en la vida. En la vida también uno se encuentra con un amigo a tomar un café porque tiene algo para hacer algo, porque uno no tiene más que hacer. Si se queda en la casa, pues, ¿por qué? Última cosa prometido, no sé si les pasa a ustedes aquí en la Ibero, pero creo que pasa, que uno a veces se pregunta qué pasa con ciertos colegas que no hacen nada y dicen que están preocupadísimos. No investigan, a duras penas están en su clase, no quieren estar en ningún comité, no nada, no hacen nada. Uno dice, ¿todavía qué harán? Y una amiga me dijo, le tengo la solución, la pasan viendo televisión. Porque no publican tampoco se van de paseo, tampoco cuentan nada. Y le digo, ¿pero cómo sabe? Dice, no sino por el tema de qué serie, ¿vieron tal serie? Se la vieron. ¿Vieron tal? Se la vieron. O sea, lo que uno no ha visto, ellos la han visto porque uno le ha tocado investigar, crear, preparar, ellos lo hacen eso. Yo creo que la mayor parte de la gente la pasa diciendo que hace algo viendo televisión. Entonces creo que es por ese lado que es mucho más cotidiano. Bueno, gracias por aguantarme y gracias a los colegas por invitarme y gracias a Poncho por traerme y ya, gracias. Bueno, con eso terminamos la presentación. Muchas gracias por acompañarnos. Les haremos llegar sus constancias digitales en unos días a todos los que participaron. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Omar, Alfonso, bienvenidos. Gracias por los libros también. Y después a ver si te invitamos ya que estás acá en la ciudad. No, no quiero. Había bien con tu tesis. Sí, nos seguimos. Listo. Salga bien. Hasta luego. Chao. Ya. Chao. Gracias. Sí. Bueno. Chao. Mañana voy para Tabasco. Entonces ya después voy para Chihuahua y después vuelvo, pero Para que pasar el tiempo. ¿qué? No.